Continuamos avanzando en nuestro curso de programación en SAS para Listeners y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante cuando estamos trabajando con cualquier tabla de datos, no solamente en este lenguaje de programación, sino en cualquier otro programa que utilice tablas. Y ese es el tema de cómo ordenar nuestros datos dentro de esa tabla. Vamos a suponer que ya estamos dando los primeros pasos para preparar nuestros archivos, para preparar nuestros datos y posteriormente generar algún reporte, alguna información para presentarla y entonces descubrimos que estos datos por alguna razón necesitan ser ordenados. Como puedes ver previamente he generado un código con el cual estoy creando una tabla o dataset llamado precios casas, dentro del cual tenemos conceptos que ya hemos visto anteriormente, por lo tanto no nos vamos a detener en este código para explicarlo, simplemente voy a agregar un proc print que ya también lo conocemos para generar una vista previa de estos datos. Sabemos que el proc print lleva la opción data, después del cual agregamos el nombre de nuestra tabla, que en este caso es precios-casas, punto y coma, run, y solamente voy a ejecutar este código para ver cuáles son los datos que tenemos. Y vemos que nos muestra un reporte, una tabla con los datos que he preparado en el dataset, pero también vemos que estos datos no se encuentran ordenados de ninguna manera. Entonces vamos a regresar a nuestro código y te voy a presentar el proc que nos va a ayudar a generar ese orden a través de una columna. Este proc se llama proc sort. Sort significa ordenar y la estructura es muy similar a la que utilizamos en proc print. A continuación agregamos la opción data y el nombre de nuestra tabla, que en este caso es precios-casas. Finalizamos esta línea con punto y coma y a continuación agregamos la cláusula by. Esa cláusula by nos ayuda a definir cuál va a ser la columna por la cual queremos que se ordenen nuestros datos. Por ejemplo, en este caso voy a escoger la columna tipo, simplemente porque es la primera columna de nuestra tabla. Finalizamos el código con punto y coma, run y punto y coma. Ahora seleccionamos únicamente esta línea de código, damos clic derecho y ejecutar el código seleccionado. Vamos al log en primer lugar, vemos que no hay errores, no hay avisos y en los datos de salida vemos que la columna tipo ya se presenta ordenada alfabéticamente de mayor a menor. Primero la letra D de duplex y después la letra S de sencilla. Si quisiéramos ordenar esta tabla mediante la columna precio, simplemente regresamos a nuestro código, modificamos esta cláusula by y cambiamos el nombre de la columna, que en este caso será precio. Nuevamente ejecutamos únicamente esta línea de código, clic derecho y ejecutar el código seleccionado y vemos que en esta ocasión la tabla se está ordenando pero a través de la columna precio, de menor a mayor. Básicamente esa es la forma que tenemos de ordenar nuestros datos dentro de nuestras tablas, pero ¿qué sucedería si quisiéramos ordenar los datos no de menor a mayor, sino al revés, de mayor a menor? En ese caso tenemos algunas otras opciones que podemos utilizar dentro de nuestro proc sort. Para ello vamos a la parte en donde agregamos la cláusula by y antes de nuestra columna agregamos la cláusula descending. Y posteriormente incluimos la columna por la cual estarán ordenados los datos. Vamos a seleccionar este fragmento de código, ejecutar el código seleccionado y vemos que en esta ocasión la columna precio se ha ordenado pero de mayor a menor. También podemos ordenar nuestros datos no solamente por una columna, sino podemos seleccionar dos o más columnas para las cuales se va a ejecutar el mismo orden. Vamos al código. En este ejemplo no se va a poder observar con claridad cómo se trabaja con dos columnas, puesto que únicamente tenemos 3 registros, pero simplemente por no dejar vamos a ir al código y vamos a agregar la segunda columna que puede ser impuesto. Ejecutamos este fragmento de código. Vemos en primer lugar que no hay errores. En los datos de salida, la columna precio sigue ordenada de mayor a menor y la columna impuesto no se ha ordenado de alguna forma en específico. Por ejemplo, tenemos el 15, luego el 25 que es mayor, pero luego tenemos el 20 que es menor. Entonces, únicamente como son 3 registros, no se puede observar de manera clara, pero te indico que esta es la forma de poder agregar más de una columna en nuestro orden. Si quisiéramos que la columna impuesto también estuviera ordenada de mayor a menor, simplemente agregamos descending antes del nombre de esta columna y posteriormente veremos los resultados, pero nuevamente te indico, en este ejemplo no lo vamos a poder ver por la cantidad de registros. Otra opción que tenemos para utilizar dentro de nuestro proc sort es la opción out.
Esta opción nos permite generar una tabla alternativa dentro de la cual se ordenen los datos. Esto es muy útil cuando queremos conservar los datos originales, en este caso los datos de la tabla precios casas, sin que se altere ni su orden ni su contenido. Supongamos que estamos trabajando a través de un servidor dentro del cual trabajan muchas personas utilizando todas la misma tabla precios casas, pero algunos de ellos la utilizan con un orden y otros la utilizan sin importar el orden. En ese caso, si nosotros ejecutáramos sin la opción out, lo que estaríamos haciendo podría ser arruinarle su trabajo, ya que estaríamos alterando el orden de los datos. Para evitar ese tipo de escenarios, podemos utilizar la opción out y simplemente vamos a agregar un nombre de tabla, que en este caso voy a ponerle precios casas-2, y de esta forma lo que se va a hacer es conservar la tabla precios casas tal cual está, y en la tabla precios casas 2 se van a generar los datos ordenados conforme lo indiquemos. Voy a quitar las cláusulas que he agregado anteriormente, las dos cláusulas descending, y simplemente voy a dejar la columna precio para ordenarse. Seleccionamos y ejecutamos el código seleccionado. Y ahora en los datos de salida vemos de este lado izquierdo que el nombre de la tabla ya no es precios casas como lo teníamos anteriormente, sino que ahora la tabla que se ha generado es la que hemos indicado en la cláusula out, que es precios-casas-2. Pues ahora ya sabemos cómo podemos ordenar nuestros datos en las tablas. Hasta aquí con este video, nos vemos la próxima. Hasta entonces, happy coding.